este internacional en donde iniciamos con una interrogante: desaparecidas o tratadas, la realidad de las víctimas. El seminario se realiza en el marco del Día Internacional para la Abolición de la Esclavitud, que fue decretado y establecido por Naciones Unidas, conmemorando el aniversario del Convenio para la Represión de la Trata de Personas y de la Explotación de la Prostitución Ajena, aprobado el 2 de diciembre de 1949. Es un día para concienciar sobre las diversas formas de esclavitud moderna, tradicionales o las nuevas modalidades que se están presentando. Por ello es importante destacar que la esclavitud es aunque es un fenómeno antiguo, es una realidad que todavía persiste, reinventándose y adaptándose a los nuevos tiempos, contextos y pandemias, porque existen personas dispuestas a pagar para explotar a otras personas. Mientras la demanda exista, seguirá el flagelo de la esclavitud azotando a todas las sociedades. Cualquier persona está expuesta a la trata. No obstante, los riesgos se incrementan en contexto de movilidad humana y forzada, inmigración cuando se realizan de forma masiva, forzada e insegura, como es el caso en Venezuela, que las personas están ejerciendo la movilidad para poder sobrevivir. Deciden caminar largos trayectos todavía, abordar embarcaciones inseguras en la búsqueda de mejores condiciones de vida para ellas y sus familias, desapareciendo, generando terribles consecuencias para sus familias, quienes ante la incertidumbre y la inacción del Estado son sometidos a la tortura psicológica de no saber en dónde están o cómo se encuentran. Fíjense que el día de hoy, que se conmemora el Día de la Abolición de la Esclavitud, las estimaciones es que la esclavitud moderna va en aumento y de acuerdo a la OIT, en 2021 había 10 millones de personas en situación de esclavitud. Se suma 10 millones de personas a las que ya existían en el 2016, lo que eleva a 50 millones de personas a nivel mundial. De esas 50 millones, 28 en trabajos forzados y 22 en matrimonios forzados. Casi una de cada 8 personas sometidas a trabajos forzados son niños y niñas que se encuentran en situación de explotación sexual comercial. La mayoría de los casos de trabajo forzoso, el 86% se dan en el sector privado. Es decir, aquí se exige la debida diligencia por parte de las empresas privadas. Y casi 4 de cada 5 personas sometidas a explotación sexual comercial forzada son mujeres o niñas. Y evidentemente la esclavitud, los sistemas esclavistas, las redes de trata se han nutrido precisamente de las desapariciones para, digamos, realizar estas y seguir con este negocio ilícito. Es por ello que en este tercer seminario internacional se va a hacer esa relación y contamos con 2 excelentes expertas y ponentes, una de Argentina y una de Venezuela, que ya la voy a presentar, que para establecer esa relación entre las desapariciones y la trata, y cuál es la realidad de lo que se vive actualmente, tanto en Argentina como en Venezuela. Por Argentina y con la que iniciamos ahorita, nuestra querida compañera Viviana Caminos de la RAD Argentina. Ella es licenciada en Ciencias Políticas y en Trabajo Social de la Universidad del Salvador. Actualmente asesora el Consejo Deliberante 3 de febrero y docente universitaria. Es presidenta de la Red Alto al Tráfico y la Trata, ex directora del programa de rescate y acompañamientos a personas damnificadas por el delito de trata, Gobierno Provincia de Buenos Aires, ex consultora de UNICEF, del proyecto de formación en trata de personas, escuelas de policía, ex asesora honorable Cámara de Diputados de la Nación
y consultora en programas de víctimas contra las violencias del Ministerio de la Nación. Tiene el premio Alfredo Palacios a la lucha contra la trata de personas, otorgada por el Honorable Senado de la Nación y jurado de honor para la banca mujer del Honorable Senado de la Nación. Para saber más del trabajo de Viviana, pueden seguir sus redes sociales, @Caminos Viviana y Rap Argentina. Con ustedes, Viviana. Adelante, Viviana. Muchísimas gracias. Estaba con una pastilla porque tengo un poco de tos, así que disculpas. Bueno, buenos días, ¿cómo les va? Bueno, ¿qué tema este, no? Desaparecidas o tratadas, tanta cantidad de mujeres y niñas, también hombres, pero hoy vamos a hablar de las mujeres y niñas porque hablamos de la esclavitud sexual en este caso, que pueden ser víctimas de este delito. Voy a compartir un PowerPoint que hice sobre este tema. Bueno, espérense un momentito. Ahí estamos. Bueno, como dice el título, desaparecidas o tratadas. De esto es que vamos a hablar hoy, ¿no? Hay algunas fotos, porque quería darle un poco de rostro también a este tema, ¿no? Rostro humano a este tema. Bueno. Ay, espérense que estoy acá. Bueno, un día cualquiera, una acción intrascendente, o sea, como un poco contaba, ¿no? Se convierte de pronto en el último rastro de que una persona, que una mujer, en este caso una niña, deja sobre esta tierra. Fue a hacer compras y jamás volvió, dijo que saldría con su novio y no se supo nada más de ella. Perdón porque me estaban apareciendo cartelitos. Viajaba sola y dejó de contestar los mensajes, jugaba en la vereda y nadie volvió a verla. Todos los meses, 203 mujeres y niñas, porque esto de hablar tenemos en Argentina registros, ingresan al Registro Nacional de Personas Desaparecidas en Argentina. La pregunta es, ¿qué pasó? ¿Se perdieron? ¿Las secuestraron? ¿Escaparon con alguien? ¿Tuvieron un accidente? ¿Se fueron engañadas? ¿Las mataron? Policías, fiscales y jueces saben poco sobre ella y son ineficientes para buscarla porque hay personas que hace muchísimos y muchísimos años, como seguramente pasará en todos nuestros países, que no aparecen y que no podemos encontrarla. Ahí hay fotos muy conocidas. Una que vamos a ver ahí es la foto de María Los Ángeles Verón, Marita Verón. A partir de su desaparición, es que en Argentina tenemos una ley de trata. Su mamá, Susana Trimarco, la buscó incansablemente durante muchos años, chocando contra la justicia, contra la policía, ¿no? Se metía en prostíbulos para encontrar a su hija y buscando a su hija encontró a muchísimas otras mujeres que estaban justamente desaparecidas y víctimas de trata. Y bueno, hay otras caras ahí eh, muy importantes. Bueno, esta niña, por ejemplo, que desapareció en Ushuaia y hace muchísimos años y nunca más fue encontrada. Entonces quería darles un poco el marco real, el marco de las caras y los rostros y las historias justamente a estas niñas y mujeres desaparecidas. Ahí tenemos una, tremendo, Guadalupe, que vamos a ver ahora, su caso. Ahí saben que esto tengo que bajarlo porque no veo, sino voy a ponerlo acá. Bueno, Guadalupe Belén Lucero Cialone, 2 años desaparecida. Tenía 5 años cuando desapareció. Fue un tema que todo el mundo la seguimos buscando, pero todo el mundo salió en los medios de comunicación en todos lados. El 14 de junio del 2021 en San Luis. La última vez que la vieron, ese día había partido de fútbol, con lo cual no había mucha gente en la calle, y estaba la familia dentro de la casa de la tía, y los chicos estaban jugando afuera como suele pasar en las provincias, que no hay tanta inseguridad, los chicos capaz que están jugando en la vereda o
en un patio, ¿no? En la provincia de San Luis. La última vez que la vieron estaba jugando fuera de su casa de su tía junto a otros niños que dijeron que había pasado. Su mamá Yamila tiene la certeza de que está viva y podría estar en otra provincia u otro país, que sería lo mejor que pueda pensar, ¿no? No que alguien la haya secuestrado, tal vez abusado de ella y matarla, sino que se la hayan llevado para que sea la hija ilegítima de alguna persona. Yamila describe el cumpleaños 5 de su hija, Guadalupe Lucero, como el día más feliz de la vida de la niña. Ese 8 de febrero de hace 2 años atrás, la torta estaba decorada con los personajes de la película Frozen en tono blanco y celeste. Las fotos y un video de ese momento la muestran rodeada de otros niños soplando las velitas con forma de estrella. Y minutos después con la cara repleta de crema riendo a carcajadas. Los ojos grandes y achinados, las pestañas larguísimas y las cejas generosas. Bueno, desapareció de esa vereda donde estaba jugando con sus primitos y nunca más la pudimos encontrar. Vamos a ver otro caso, porque la verdad que hay tantos casos, pero yo le quise dar como nombre a algunos, ¿no? Por ejemplo, Norma, porque era de una comunidad originaria, era Wichi. Cuando desapareció el 24 de junio de 2022 tenía 14 años. Es parte de la comunidad Wichi de Misión Chaqueña del pueblo salteño, de solamente 1.400 habitantes. Un vecino dijo haberla visto con un hombre mucho mayor que ella. Los días que su mamá tenía plata para comprar harina y había suficiente leña como para cocinar, Norma se levantaba más temprano que de costumbre. Se sentaba al lado de su mamá y amasaban en silencio el pan que salían a vender casa por casa en Misión Chaqueña, un pueblo de la cantidad de habitantes que dije, la mayoría de la comunidad Wichi, ¿no? Como ellas dos, como Norma y su mamá. Bueno, esa postal mañanera ya no existe. Norma desapareció ese 24 de junio del 2022, se fue unos días a la casa de un familiar y no volvimos a verla. Ella solía ausentarse, pero esta vez no volvimos a verla nunca más. Recordemos también que a muchos de los crímenes también ocurren en el seno de las familias, ¿no? Eh, Fue a la casa de un familiar, dice su mamá. Eh, no volvemos a verla nunca más, reconstruye su tío Mariano Centeno Artesano y referente Wichi de la comunidad ubicada a 300 kilómetros de Salta capital. Y sobre todo cuando la justicia no interviene de manera rápida, la policía no interviene de manera rápida, lo que pasa es que las pruebas desaparecen. Entonces ahí nos encontramos con una misión casi imposible que es encontrarla. Y uno puede presuponer muchísimas cosas. Bueno, a otra persona también estamos viendo los que están, digamos, aparecidas hace poquito, después vamos a irnos un poco más lejos, ¿no? María Luján Barrios, 1 año desaparecida. Esta era más grande, tenía 24 años cuando la vieron por última vez el 4 de diciembre del 2021 en el Jahuel, provincia de Buenos Aires. Tenía 2 años ya. Tiene 4 hijos y su principal trabajo era cuidar personas mayores. Actualmente hay una persona detenida por su desaparición. María Luján Barrios estaba ahorrando para comprarle una alacena a su mamá. María iba a cumplir 60 años y su hija le había adelantado que la quería sorprender, no solo con el regalo, sino también con los festejos. Me dijo que me iba a dar algo que yo necesitaba y que en la fiesta iba a haber otra sorpresa. La sorpresa era un baile que Marilú, como la llamaba su familia, había planeado con sus 2 hijas mayores. Sin embargo, los planes nunca llegaron a concretarse. Esta, ya los vamos un poquito más atrás. Bueno, sí, yo quise poner algunos casos, pero hay casos de hace 20 años desaparecida, ¿no? Mariana Stephanie Lastra, que tiene 3 años de desaparecida. Tenía 20 años cuando desapareció en la Villa 2124 de Barracas, que es acá en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde vivía con su mamá y sus 2 hijos.
espera que tome un poco de agua porque tengo alergia. Antes de que se perdiera su rastro, el 5 de septiembre del 2020, llamó a su papá para avisarle que al día siguiente lo llevaría al médico. La familia sospecha de su expareja, cuya casa fue allanada por la justicia. La última vez que alguien de la familia supo de Mariana Stephanie Lastra fue por una llamada casi de madrugada. En ese momento habló con su papá para decirle que a la mañana iba a pasarlo a buscar justamente para acompañarlo al médico. Era septiembre del 2020. Desayunamos juntos, le prometió. Bueno, ese es el último registro de actividad que hay del celular de Mariana, que no volvió a la casa que era compartida con sus dos hijos, entonces de 10 y 6 años, y su mamá separada de su ex pareja. Vamos a ver posibles causas, ¿no? Otro es otro caso, a la 4 años desaparecida. Roxana Paola Villalba, tenía 20 años cuando se fue de su casa el 7 de diciembre de 2018 en Florencio Varela hacia Caballito, Ciudad de Buenos Aires. A ver, Ciudad de Buenos Aires es una de las provincias con más cantidad de personas desaparecidas, ¿no? Otra es Salta, que por ahí les dije, les di el nombre, Chaco, y en el sur también tenemos personas desaparecidas, pero Buenos Aires es la provincia con mayor cantidad de personas desaparecidas, porque también es la mayor cantidad de población, ¿no? Estaba saliendo con un hombre que la justicia investigó. La principal hipótesis de su mamá es que fue víctima de una red de trata. A Roxana siempre le trajo el arte, la pintura, la música y la literatura. Tiene facilidad para la rima, dice Alejandra, su mamá, que después de 4 años de no verla, no saber si hablar de ella en presente o en pasado. Vuelvo el lunes o en la semana. Yo te aviso, le dijo Roxana a su mamá la última vez que compartió un mate en la casa familiar de Florencio Varela, que habían vuelto a compartir hacía unos meses después de que la joven de 20 años se separara, que es un dato importante, de una pareja con la que había convivido. Otra vez una mitos, ¿no? Geraldine Ailén Martínez Torres, 9 años desaparecida. No solamente es Geraldine, sino también su hermano. Desapareció el 25 de agosto de 2014 junto a su hermano Cristian David. Ella tenía 5 años y él 3. Se lo vio por última vez en la ciudad mendocina de Mendoza, de Las Heras. Los hermanos Geraldine, Ailén y Cristian David Martínez Torres tenían 5 y 3 años cuando desaparecieron en la localidad mendocina de Las Heras el 25 de agosto del 2014. Hoy tendrían 12 y 14 años aproximadamente. Después voy a marcar un tema que no sé si lo puse en el PowerPoint. Bueno, ¿cuáles son las causas? ¿No? Vamos a pensar las causas. Esto que nos preguntamos, ¿qué pasó? ¿Por qué desaparecieron? En Argentina tenemos en la actualidad 6.000 mujeres y niñas desaparecidas. ¿Cómo se sabe esto? Porque hubo una investigación, porque en un tiempo no había registro, no decía 6.000, 2.000, dábamos datos en los movimientos de mujeres, pero no teníamos una cifra exacta de las personas desaparecidas en Argentina hasta que se empezó a registrar e investigar. Hoy vamos a explicarle qué tenemos, ¿no? Una de las investigaciones más importantes es la que hizo la Procuraduría en Trata de Personas, la Protex, del Ministerio Público Fiscal en Argentina, junto con otra organización, que empezaron a hacer una búsqueda en morgues, haciendo una comparación entre las personas que habían sido denunciadas como desaparecidas y las personas que aparecían como NN en las morgues, bueno, en registros provinciales donde después no aparecían en ningún otro registro nacional, que fueron encontradas. Pero hubo todo como una investigación que de a poco empezó a dar cuenta de las causas y encontrar a esas personas y darles un nombre y un apellido a esas personas y niñas que estaban desaparecidas y también varones, ¿no? En este caso. Y de a poquito se empezaron a construir
estos registros, lugares en donde registrar la desaparición, ¿no? Y sistema de búsquedas. Pero las causas, no todas las causas son trata, ¿no? No todas las causas, podemos ver que uno cree que todas las personas fueron secuestradas y desaparecidas para la trata. No, muchos casos, por ejemplo, tenemos femicidios, ¿no? Vamos a ver que es un montón de casos donde la desaparición de esa mujer tuvo que ver con una pareja o expareja o familiares incluso que, digamos, que las mataron, que por un problema, ya sea una relación, un vínculo amoroso, por una relación familiar, mataron a esas personas y desaparecieron sus cuerpos, ¿no? Y donde a veces la justicia puede dar cuenta quiénes son los responsables o no. Hay un caso muy conocido que le costó el gobierno al gobernador del Chaco, a Capitanich, de una mujer que estaba en pareja con un líder social, ¿no? Con el hijo de un líder social, eh, y que desaparece de un día para otro, y hay todo un montón de indicios de qué podía haber pasado, testigos, y todavía no han podido, si bien encontraron huesos y todo, pero que estaban incinerados, no han podido dar cuenta de que ese sea realmente el resto de lo que quedó del cuerpo de esa joven desaparecida en Chaco. Uno es femicidio. Otros son femicidios por secuestro y violación seguida de muerte, que tal vez aparece el cuerpo o no aparece el cuerpo. O sea, alguien que pueda verla en un momento en el cual o volvían de un lugar o no había gente cercana, la secuestran. El caso, por ejemplo, de la niña que hemos visto desaparecida puede haber sido también, no solamente un caso de, que vamos a ver, no trata, sino tráfico de niños, sino también puede haber sido que aprovechó un violador la oportunidad de ver los chicos solos, secuestró a la más chiquita, se la llevó y tal vez la puede haber violado y la haber matado, y hay lugares donde la provincia de San Luis, otras provincias, descampados, donde vos podés esconder un cuerpo, quemarlo y capaz que nunca encontrás el cuerpo, ¿no? Seguramente en los países, sus países pasa lo mismo. A lo mejor accidentes, gente que después de un tiempo, ahora están registrándose, pero puede haber accidentes que la persona no estaba con documentos. Algo muy importante es cuando salgan, sacaron que sea una fotocopia, plastificarla de su documento, algún teléfono y llevar lo que sea en el bolsillo del pantalón en algún lugar, aun cuando salgan a hacer actividad física, porque lo que puede pasar es que uno sufre un accidente de tránsito y que si en nuestros países no tenemos ese sistema de búsqueda de personas, aparezcan en un hospital, en una morgue como NN, y a veces la impericia, la falta de empatía respecto de los que están a cargo de estos temas, hace que, aunque la familia lo busque, o tal vez no la busca de manera inmediata porque vivía sola, y tal vez recién la busca a una semana, ¿no? Y son personas que a lo mejor han muerto por accidentes, ¿no? Otro puede ser un problema de salud física que ha pasado, gente que sufre infartos, gente que tiene ACV, que bueno, están en lugares donde no le pueden prestar rápidamente asistencia y terminan muertos, y tal vez si es un lugar descampado, su cuerpo queda ahí por años hasta que se los comen los bichos y no la encontramos, ¿no? O tal vez terminó en un hospital por un infarto, todo sin documentación, sin nada, y también pasó lo mismo con los accidentes. Luego tenemos los problemas de salud mental, gente que sufre de golpe algún problema de salud mental que hace que pierda el conocimiento de quién es, eh, psicosis. Hubo un caso en Argentina muy importante de una artesana que viaja a Salta, una provincia, para vender sus artesanías y desaparece, pero sí se la ve bajar de un micro, de un autobús, bus que iba a ese lugar, en el medio. Y aparece como en un video como desorientada, como que no sabía lo que estaba pasando con ella. Bueno, después las hipótesis son muchas de qué pasó con ella. ¿Fue víctima de trata o
como atravesaba un problema de salud mental, puede haber terminado, haberse caído en un barranco, en algún lugar, haber terminado ahí en ese cuerpo muerto, o alguien aprovechó esa situación para tal vez violarla y matarla, no sabemos porque nunca apareció su cuerpo. Incluido el suicidio, puede haber suceso de suicidio, se van a un lugar donde no quieren que nadie encuentre el cuerpo, se ahorcan, tal vez no lo encontramos, la encontramos recién después de mucho tiempo, ¿no? Después están los problemas familiares, aquellos que tienen que ver con fugas intencionales, que estos suelen, por suerte, suelen ser las causas donde muchas veces aparecen. Hay muchas niñas, niños y adolescentes desaparecidos. Todos los días buscamos en Argentina cientos y cientos de adolescentes, sobre todo jóvenes desaparecidos, pero que en realidad se van por problemas familiares y terminan apareciendo por suerte, ¿no? Y luego esto que es el secuestro para la trata o para el tráfico de niños, ¿no? Eh, Nosotros en Argentina lo que es la venta de niños o de bebés no es parte de la trata, no está en nuestra legislación como trata, sino que es otro delito. Entonces, este puede haber sido también otra causa, ¿no? El secuestro para luego que han aparecido personas que estaban desaparecidas y, bueno, habían sido víctimas de trata. Ya voy terminando. Bueno, pautas para la investigación. Esto es pautas que indica uno de los organismos que busca personas, que es, como dije anteriormente, la Protex, ¿no? Que está en el Ministerio Público Fiscal. El otro, que ahora voy a nombrar, que es muy importante, que está en el Ministerio de Seguridad de nuestro país, que yo creo que está bueno que los países puedan imitar, porque es bueno, el Sistema Federal de Personas Desaparecidas y Extraviadas, el CIFEBU, que es del año 2011, y que hace que, si bien está en el Ministerio de Seguridad, interactúa con los otros ministerios el Poder Ejecutivo, y hace una búsqueda urgente, hay una señal que se manda en las salidas de autobuses, de aviones, ¿no? Que las provincias, las fronteras, para tratar de evitar en todo caso que esa persona salga del país. Bueno, es muy interesante el CIFEBU, ¿no? Bueno, las pautas. Por un lado, la utilización de protocolos de búsqueda e investigación. Estos protocolos que utiliza tanto la PROTEC como el CIFEBU. La introducción de la perspectiva de género, muy importante. Tener en cuenta la interseccionalidad. Estas personas, a ver si eran mujeres y las niñas, si eran LGTB, o sea, si eran lesbianas, travestis, lo que sea, ¿no? Poder identificarlas de esa manera. La prohibición de utilizar estereotipos de género, ¿no? Esta cuestión de que también de alguna manera es la revictimización. Se fue con un novio, bueno, ahí una cuestión que tiene que ver con el tema de un avance en nuestro país, la cuestión de género, que lamentablemente yo dije el otro día, mucha preocupación en nuestro país porque el presidente que ganó en la Argentina prometió eliminar el Ministerio de las Mujeres, y con el Ministerio de las Mujeres los subsidios y los programas que teníamos, y con una mirada muy revictimizante, ¿no? De alguna manera. Bueno, en tercer lugar, la judicialización de los casos, judicializarlos para que haya una búsqueda exhaustiva y oportuna. Y esto, las organizaciones sociales, acompañar a las familiares, a los padres, lo que sea, de las víctimas, para que la justicia intervenga. Porque muchas veces la policía sí, puede ser cómplice. Sabemos que la policía en muchos casos, sobre todo en el tema de trata, es cómplice o no le importa. Obligarlos a que esto pase a la justicia y que la justicia investigue. El acceso a la justicia de las víctimas y los familiares de las víctimas, ¿no? Que esto es lo que a veces no ocurre, ¿no? Que se dice que la posibilidad de tener patrocinio jurídico gratuito, que, bueno, hay una deuda todavía incluso en nuestro país sobre este tema, ¿no? Incorporar la hipótesis de femicidio, no solamente de trata, sino que puede haber sido un femicidio o un femicidio sexual desde el inicio de la investigación. No es que se fugó, sino que puede haber sido un femicidio. Las desapariciones de mujeres y adolescentes y niñas en contexto de trata de personas y explotación sexual o tráfico, como dije anteriormente, o venta.
En otro lugar, por ejemplo, asegurar las medidas de protección de las personas víctimas como de sus familiares. Y este tema que es tan importante como es la coordinación intra e institucional, que tiene que ver con el CIFEMU, ¿no? Bueno, esto es todo. Después, si me quieren hacer preguntas, estoy a disposición. Muchas gracias. Muchas gracias, Reina. Muchísimas gracias, Viviana, por la excelente presentación. Ahora voy a presentar a mi compañera, de la que también, otra experta, de la que me siento muy orgullosa, y porque es parte de, bueno, con la que tengo mucho que hacer. Por ejemplo, en Venezuela no tenemos protocolo, ni siquiera un registro nacional de personas desaparecidas o extraviadas. Y en esto, Aimé Sabrina Zambrano Ortiz, investigadora de la organización y coordinadora de Utopits Venezuela. Ella es antropóloga y editora feminista, fundadora de la plataforma comunicacional Utopits, que es una organización feminista, creadora del proyecto investigativo Monitor de Femicidios y desapariciones de niñas, adolescentes y mujeres en Venezuela. Es productora audiovisual y ha publicado en revistas como Latinoamérica, Nachitein, Revista Venezolana de Estudios de la Mujer en Iberoamérica Social, ganadora del Premio Nacional de Periodismo, mención gráfica 2018 y mención Facebook 2022. Actualmente es tesista en la maestría en Estudios de la Mujer en la Universidad Central de Venezuela. Es una de las feministas más, diría yo, eh, importantes que tenemos en Venezuela, porque lleva el registro y ha llevado sus registros no solamente de femicidios, sino también de las desapariciones. Ante la opacidad de cifras o datos oficiales, Aimé ha tomado esta bandera y ha hecho como parte de su investigación, las desapariciones de niñas, adolescentes y mujeres. Adelante, Aimé, el escenario es tuyo. Bueno, de verdad, gracias por esa presentación, Reina. Esa presentación es tuya, así como que intimidaba un poquito. Bueno, y tengo que decirlo, empecé con el tema de los femicidios, pero gracias a Reina y al trabajo que han venido haciendo con ETSO y todo lo que tiene que ver con el tema de la trata y las desapariciones, y a la invitación que ella me hizo, empecé a trabajar también todo lo que tiene que ver con las desapariciones de mujeres, niñas y adolescentes, ¿no? Bueno, mi presentación, Reina, si la puedes compartir. Yo quería centrarle un poco con relación a lo que tiene que ver con la construcción de la categoría de desapariciones, ¿ok? Y luego presentar los resultados del levantamiento que hicimos. Está estructurada en tres partes, ¿no? Este tema de la construcción de las categorías, luego la presentación de los resultados del monitoreo, que como bien sabemos, como en Venezuela no hay datos oficiales, ¿ok? No hay un observatorio con relación a estos temas relacionados con lo que es la violencia de género y muchísimo menos con el tema de las desapariciones. Entonces, hemos realizado en el año 2020 y en el año 2021 un monitoreo en base a los casos que aparecen en los medios de comunicación. Entonces, vamos a presentar estos datos y además voy a presentar algunas experiencias, específicamente dos experiencias relacionadas al tema del levantamiento y de apoyo a todo este tema de lo que son las desapariciones de niñas, mujeres y adolescentes en Venezuela. Entonces, bueno, la siguiente, por favor. Bueno, hablemos un poco de las categorías en torno a las desapariciones, ¿no? Esto en base a algunos trabajos que han realizado algunos teóricos con relación
a lo que tiene que ver con las desapariciones y a cómo se han venido o cómo ha venido cambiando lo que sería la búsqueda, pero además lo que sería el concepto y la categoría desaparición, ¿no? Y lo primero que hay que decir es que el primer concepto que surgió con relación a la desaparición, a las personas desaparecidas, es el de desaparición forzada y que tiene que ver con el contexto de las dictaduras en América del Sur, ¿no? En América Latina. ¿Por qué? Porque en un principio no se entendía la desaparición forzada como un delito distinto y una violación específica de los derechos humanos. Cuando comienza el uso masivo y sistemático de las desapariciones forzadas, sobre todo en el Cono Sur, en la década del 70, esto llamó la atención de la comunidad internacional. Pero además, todo el esfuerzo que hicieron las víctimas, los familiares, los organismos de derechos humanos latinoamericanos, ¿ok? Con el apoyo de otros actores transnacionales, hizo que este concepto se creara, ¿ok? Y se podría decir que es un concepto latinoamericano, a pesar de que sabemos que, bueno, las desapariciones han ocurrido a todo desde hace mucho tiempo atrás, ¿no? Y en diversos contextos. Entonces, cuando hablamos de desapariciones forzadas y cuando ocurre, ¿no? El inicio del uso de estas desapariciones, en el caso de las dictaduras en Chile y Argentina, fue evidente que había que comprender y generar un concepto que hablara de esto, ¿no? Entonces, claro, desde el campo jurídico comienza la aparición de este concepto, ¿no? Y esto habla de las diferencias que se encontraban entre el carácter de la víctima y la motivación de la desaparición, ¿ok? Entonces, esto es interesante para hablar de cómo se consolida esta definición y cómo además aparecen instrumentos internacionales que comienzan a comienzan a hablar de este término y además, bueno, precisan toda una serie de, podríamos decirlo así, de sanciones, ¿ok? De tipo penal a quienes realicen este tipo de prácticas, ¿no? Y entonces, en base a este término de desaparición forzada, algunos autores y autoras comienzan a construir una serie de categorías que nacen de este término, ¿no? Y aquí entra otro que se llama el tema de la desaparición originaria o las desapariciones, los desaparecidos y los desaparecidos, las desaparecidas y desaparecidos originarios, que tiene que ver con todo este tema del detenido o detenida que son desaparecidos y el tema de los centros clandestinos de detención. Y de acá comienza a nacer y a surgir este término, ¿ok? ¿Por qué? Porque en base a desaparición forzada y estos desaparecidos o desaparecidas originarios, luego el término cambia a sufre dos transformaciones, ¿no? En un primer momento, luego de, bueno, de todo un intenso trabajo de traducción jurídica, aparece lo que sería el desaparecido o la desaparecida transnacional, y luego, ¿no? Que son, ya aquí comienza a ver, a precisarse cómo es una problemática, es un crimen que ocurre en diferentes contextos, ¿ok? Y luego comienza a hablarse y se comienza a pensar y a medir y se comienzan a ver múltiples casos de desaparecidos locales, que ya esto tendría que ver con contextos muy específicos de países y cómo estos se integran al tipo transnacional, ¿ok? Y por supuesto, esto habla de una vulneración de los derechos humanos, ¿ok? A veces distantes de este desaparecido o desaparecido originario que tienen que ver con esa desaparición forzada. Entonces, claro, esto implica que comienza la aparición de una nueva categoría que tiene que ver con nuevas desapariciones, ¿ok? Que tiene además que ver con estos contextos locales, y aquí entran desde los soldados que mueren en el frente de batalla y de los que no quedan rastros, las mujeres que son secuestradas con un destino incierto, los migrantes de los que no se sabe más nada, ¿ok? Que
y como, bueno, sabemos, está ocurriendo con el tema del Darién y ha venido ocurriendo con todo el tema de la migración en Europa, de África a Europa y de otros países de Asia. El tema de los refugiados o fugados, las mujeres atrapadas en redes de trata, niños robados, víctimas de femicidios, las personas excluidas, la gente sin nombre, ¿ok? Y para ellos comienza otro concepto donde intentan integrarlo, que es este de nuevas desapariciones. Entonces, claro, a mí me pareció interesante hablar de esto, porque cuando hablamos de los casos de las desapariciones de mujeres, niñas y adolescentes, en base y relacionado a lo que tiene que ver con la violencia de género, y aquí entra el tema de la trata y explotación de mujeres, niñas y adolescentes, estaríamos entrando dentro de lo que es este término, ¿ok? De nuevas desapariciones. Entonces era un poco como para contextualizar lo que tiene que ver con este tema, pero además hay otras categorías que, bueno, que otros autores también comienzan como a agrupar en torno a este tema de las desaparecidas y desaparecidos. Y aquí, bueno, entra el tema de las desapariciones sociales, que es como otra vertiente con relación a esto, ¿no? La siguiente, por favor. ¿Qué hemos visto en base al levantamiento que hemos venido haciendo a través de las fuentes abiertas? Y quiero explicar un poquito qué es esto de fuentes abiertas. Fuentes abiertas es toda la información que aparece en Internet, ¿ok? En base a lo que son las noticias criminis, o sea, noticias criminis son las noticias que aparecen en la sección de sucesos en los medios digitales, tanto nacionales como regionales e internacionales, e igualmente la información que aparece en redes sociales, ya sea Twitter, bueno, que actualmente se llama X, sea Facebook o el mismo Instagram o incluso por WhatsApp y por Telegram, ¿no? Entonces, ¿qué hemos visto, no? Primero, que existe una diferencia muy marcada con relación a las desapariciones, a las causas de las desapariciones entre hombres y mujeres, y esto lo vamos a ver en los resultados de el monitoreo que hicimos en el año 2021. Y en el caso de las desapariciones asociadas a lo que son las mujeres, niñas y adolescentes, hemos visto que esta tiene relación, primero, como ya decía la compañera que presentó anteriormente, tiene relación con femicidios o feminicidios, con la trata y explotación de personas, con la violencia sexual, violencia física, violencia psicológica, acoso y violencia vicaria, que es algo que también hemos visto en varios casos, ¿no? Y esto nos lleva, ¿no? Y esto lo vamos a ver, bueno, y lo adelanto, ¿no? Entre las cosas que, o algo, el llamado que le hemos hecho al Estado, ¿ok? Desde diversas organizaciones, es que por eso es importante que se tipifique las desapariciones de mujeres, niñas y adolescentes dentro de lo que es la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia como un tipo de violencia. ¿Por qué? Porque generalmente vemos que hay una relación de la desaparición con otros tipos de violencia de género dirigida a las mujeres. Entonces, pensamos que el hecho de tipificar la desaparición permite que además el tratamiento, por lo menos desde lo que es el sistema de justicia venezolano, sea diferente a este tipo de casos. Porque como bien yo vi que escribieron en el chat, ocurre que acá en Venezuela tienen que pasar de 24 a 48 horas, y yo diría que hasta más, 48 a 72 horas, para que los cuerpos de seguridad comiencen un proceso de búsqueda. Porque en Venezuela, como bien sabemos, no existe una alerta o una alarma como existe en otros países relacionadas con lo que son las desapariciones. La siguiente, por favor. Entonces vamos a entrar de una vez con el monitoreo de casos y con los resultados de estos monitoreos. Entonces, y esto también lo vimos en el año 2020, ¿ok? Aquí, bueno, este es del año 2021 y si ocurre algo, es muy complejo a veces cuando hacemos el monitoreo de los casos, separar lo que tiene que ver con desapariciones, raptos y secuestros, ¿ok? Entonces, bueno, acá intentamos englobarlos todos porque a veces la noticia no te da un contexto más amplio, ¿ok?
o muy amplio de el hecho en sí. Y como bien sabemos, como acá no hay datos oficiales con relación a este tema, bueno, este es un subregistro y es un intento de acercamiento a esta problemática que está ocurriendo en Venezuela. Entonces, como vemos, en el año 2021, y esto lo vimos también en el año 2020, la mayor cantidad de casos de desapariciones, raptos y secuestros ocurre a mujeres, ¿ok? Y para ese año contabilizamos de los casos que aparecieron en los medios, 268, y en el caso de los hombres, 243, lo que da un total de 511 casos. Ojo, aquí sí pongo una acotación de una noticia que apareció igualmente ese mismo año, donde no se especificaba cuál era el género, ¿ok? Entonces, y esta noticia fue muy alarmante, perdón, porque fue un rescate que hizo la Guardia Nacional y se hablaba de que había aproximadamente casi 800 personas, ¿ok? Que estaban en condiciones de esclavitud en una mina en el Arco Minero. Entonces, acá, bueno, no diferenciaban cuántas mujeres había, cuántos hombres había, pero cuando yo vi esa noticia me alarmó muchísimo y no entendí cómo no fue un escándalo nacional el hecho de que hubiera casi 1000 personas, estamos hablando de, sí, casi 800 personas que estuvieran raptadas, trabajando en condiciones de esclavitud en una mina en Venezuela. ¿Ok? Entonces, esto lo pongo como una noticia aparte porque no, el dato como tal no aparecía en el medio. La siguiente, por favor. Con relación a lo que tiene que ver con los estados, ¿no? Acá podemos ver y podríamos pensar que los estados fronterizos es en donde ocurre una mayor cantidad de casos relacionados con este tema de los secuestros, los raptos y las desapariciones. Pero vemos que los estados en este año donde ocurrieron mayor cantidad de casos fueron estados, primero donde hay una gran cantidad de población, pero además estados que están en zonas centrales, ¿no? En este caso, el estado Miranda, ¿ok? Y el estado Carabobo, donde vimos muchos casos relacionados con redes de trata, pero sobre todo de trata interna, ¿ok? Fueron niñas, adolescentes y mujeres que fueron raptadas, ¿ok? Pero que no salieron necesariamente del país a redes externas, sino para redes internas, sobre todo relacionado a centros penitenciarios, ¿ok? En este caso Tocorón, ¿no? Y muchas eran trasladadas al estado Bolívar, precisamente este contexto y este entorno que tiene que ver con las minas y el arco minero. Y bueno, y ya sabemos que muchas organizaciones de la sociedad civil han hecho el alerta, ¿ok? Con relación a las condiciones en las que viven niñas, mujeres y adolescentes en este contexto de las minas y el tipo de trabajo que hacen, ¿ok? Y trabajo lo digo entre comillas, porque sabemos que están muchas en condiciones de esclavitud sexual y de prostitución forzada y bueno, y explotación sexual. Y acá vemos cómo el estado Táchira, que es un estado fronterizo, encontramos 33 casos, o sea, muchísimos casos asociados precisamente, bueno, a todo este tema del tránsito hacia Colombia, donde también sabemos que existe una gran cantidad de redes, ¿ok? De trata y de explotación sexual, que además lo vemos en los casos de femicidios de venezolanos en el exterior. Y sabemos que Colombia además es la puerta de salida para otros países como Perú, donde también cuando hacemos el levantamiento de los casos de femicidios de venezolanas en el exterior, vemos que la mayoría de los casos están asociados a redes de trata y de trata y de explotación sexual. Bueno, igualmente vemos que está el estado Zulia, o sea, acá este es un mapa de calor y la idea es que, bueno, que se vea dónde hay mayor ocurrencia de casos. Y por supuesto el estado Bolívar con 23 casos y esto muy asociado a todo el contexto relacionado al arco minero y a todo el desplazamiento, ¿ok?
muchas veces en busca de trabajo, muchas veces, como ya dije, son casos de mujeres que son raptadas para entrar para ser explotadas en estas minas en el estado Bolívar, ¿no? La siguiente, por favor. Con relación a las edades en casos de desapariciones, raptos y secuestros en el año 2021. Y esto también lo vimos en el año 2020. En las noticias, la gran mayoría de los casos, y aquí lo podemos ver, bueno, vemos que de 0 a 5 años encontramos 16 casos y vimos varios casos asociados a raptos de bebés, ¿no? En algunos centros hospitalarios o incluso a mujeres mediante engaños. Y estos bebés intentaban ser pasados a Colombia a través de Apure. Vimos como 2, 3 casos relacionados con esto. Y como vemos acá, desde los 11 hasta los 25 años, es donde ocurre, ¿ok? Hay una mayor ocurrencia de casos de desapariciones, raptos y secuestros, ¿ok? Entonces vemos que nuestras niñas, adolescentes y mujeres jóvenes podríamos decirlo así, son las que sufren en mayor medida esta problemática, lo que no implica que no ocurra en otras edades. Y bueno, y hay que decirlo, sin información había 103 casos, porque bueno, como hacemos el levantamiento en base a lo que tiene que ver con los medios, entonces hay muchos casos donde no aparece la edad, sino que se habla de cantidad de personas rescatadas. Que esto también es importante decirlo, porque incluso desde datos oficiales existe un subregistro. ¿Por qué? Porque a ciencia cierta es muy difícil saber cuántas mujeres, niñas y adolescentes hay desaparecidas, sino que lo que podemos saber es la cantidad de mujeres que son rescatadas, niñas y adolescentes que son rescatadas. Y en base a esto es que se realizan muchas veces los conteos y en base a esto además se levantan las cifras oficiales. A pesar de que, bueno, de que sabemos, están las denuncias que hacen los familiares de las víctimas, ¿no? Pero generalmente la información se hace en base a los rescates, sobre todo cuando hablamos de estos monitoreos que se hacen de datos abiertos. La siguiente, por favor. Con relación a las causas, y aquí vamos a ver la diferencia entre hombres y mujeres, ¿no? En el caso de las mujeres, vemos que en 61 casos fue por redes de trata, ¿ok? En 59 casos, aquí entra el tema de la violencia de género y aquí podemos hablar de los femicidios, ¿ok? Y otro tipo de violencia de género presente. En el caso de violencia sexual, 12 casos y violencia vicaria, 7 casos. ¿Qué tiene que ver y cómo es esto de la violencia vicaria? Bueno, que hemos visto casos donde el agresor termina raptando a la hija de esa mujer a la que quiere hacerle daño, ¿ok? Que esto a mí me llamó mucho la atención. Y bueno, vemos otros que tiene que ver, bueno, con el tema de la migración, el naufragio, sobre todo en los casos donde son mujeres, niñas y adolescentes que están yendo hacia Trinidad y Tobago, generalmente desde el estado Falcón o desde el estado del Tamacuro, también personas que también están en proceso de migración, podríamos decirlo así, y que terminan desaparecidas o en el sitio de llegada, en el país de llegada, o incluso, bueno, en el tránsito, porque se hacen condiciones de mucha vulnerabilidad, ¿no? Bueno, igualmente enfermedad, el tema de bandas delincuenciales que está muy asociado a lo que son los secuestros, escape del hogar, y aquí entra todo este tema de que existe un prejuicio con relación a las desapariciones sobre todo de las adolescentes, ¿no? Porque se piensa que la mayoría de las adolescentes que están desaparecidas lo están porque se fueron con un novio o porque se escaparon de la casa. Y cuando nos vamos a los casos que aparecen en los medios, vemos que, por ejemplo, en el año 2021, únicamente de este total de casos que vimos, 4 estaban asociados a esto. ¿Ok? Y bueno, hay varios indeterminados precisamente por este tema de que a veces la información no aparece en la noticia completa, ¿no? La siguiente, por favor. Y con relación a los hombres, vean que existe una diferencia, ¿no? Y la mayoría de los casos están asociados de las desapariciones de hombres a secuestros, ¿ok?
que bueno, sabemos que los secuestros están asociados con el tema de las bandas. Entonces, son hombres que generalmente son secuestrados, se paga una cantidad de dinero y bueno, son liberados o en muchos casos, bueno, aparecen luego asesinados. Que esto también, con el tema de los hombres, sí, algo que veíamos es que hay una gran cantidad que si están desaparecidos, luego aparecen asesinados, lo que no ocurre necesariamente con el caso de las mujeres, ¿no? Igualmente, bueno, como vemos el naufragio, que tiene que ver con este tema de la migración, en redes de tráfico de personas, ¿ok? Sobre todo asociado a este tema de trabajos, por ejemplo, en espacios, en zonas mineras o ofertas de trabajo fuera, incluso de Venezuela. Y como vemos, cuando nos vamos a redes de trata, cero, ¿no? Y cuando nos vamos a violencia de género, cero también. Entonces, y cuando nos vamos a violencia vicaria, que este dato también me llamó mucho la atención, muchos niños también son secuestrados por, terminan siendo secuestrados por los agresores, ¿ok? Para hacerle daño a sus parejas o exparejas. La siguiente, por favor. Entonces, cuando nos vamos al tipo de hecho, ¿no? En el caso de las mujeres vemos que ocurren más los raptos, ¿ok? Las desapariciones y los secuestros en menor medida. Y esto tiene que ver, y esto es importante, hablar de la diferencia entre rapto y secuestro, porque generalmente se piensa que es lo mismo y no. Cuando se habla de secuestro, se habla de que la persona es raptada, podremos decirlo así, pero se pide una cantidad de dinero, ¿sí? Para liberarla. Y en el caso del rapto, no, ¿ok? No se pide dinero a cambio, sino que es un hecho de violencia en sí. Bueno, que el secuestro también, pero acá se hace como una forma de extorsión. La siguiente, por favor. Y en el caso de los hombres, vemos que el secuestro es la desaparición, ¿ok? Es el hecho que más ocurre. Y el secuestro, pero además vimos un caso de venta, ¿no? Y tenía que ver con este tema de venta de bebés. La siguiente, por favor. Con relación a la resolución de casos, que yo creo que esto es importante también decirlo. Bueno, mujeres asesinadas en contextos de femicidio, vimos 40 casos, ¿ok? Aparecieron con vida 23 casos, aparecieron muertas en condiciones no determinadas, o sea que el medio no explica, 3 casos, no han aparecido 21 casos, ¿ok? Son mujeres que todavía continúan desaparecidas al momento, rescatadas 156 casos, liberadas, y cuando hablo de liberadas es porque precisamente fueron mujeres que estaban secuestradas, o sea, aquí se pagó y fue liberada por estas redes delincuenciales. 4 casos y sin información, 21 casos. La siguiente, por favor. Y en el caso de los hombres, asesinados 53, aparecieron con vida 4, aparecieron muertos en condiciones no determinadas 23, no han aparecido 51, rescatados 85 y como vemos, liberados 2, sin información 25. ¿No? La siguiente. Entonces, bueno, este es como, hay muchísimas hay muchísima más información, pero bueno, por el tema del tiempo tampoco podía presentar todo. Igual es interesante porque nosotras queremos en algún momento, bueno, presentar un informe, ¿ok? Relacionado precisamente con todos estos levantamientos que hemos hecho, ¿no? Entonces, algunas aquí sí quería pasar como a la siguiente parte que tiene que ver con propuestas desde las organizaciones. La siguiente, por favor. Y bueno, una de las propuestas que hemos hecho, que en algún momento queremos presentar y hacerlo desde la página web de tanto de Éxodo como de Utopits, es hasta encontrar las que sería el monitor de desapariciones de niñas, adolescentes y mujeres en Venezuela. ¿Ok? Un poco presentar toda esta información en una plataforma como hemos hecho con el monitor de femicidios de Utopits. Entonces, bueno, poco a poco hemos venido haciendo el levantamiento de la información
A pesar de que, bueno, que no es pública la del año 2020 y parte del 2021, estos datos totales del 2021 todavía no lo hemos presentado, ni los del 2022, pero sí queremos presentarlos por lo menos anualmente o cada 6 meses, bueno, para hacer incidencia, generar incidencia sobre este tipo de violencia de género, porque además creo que hay que llamarlo así, ¿ok? Las desapariciones de mujeres, niñas y adolescentes es un tipo de violencia de género. Entonces, bueno, la idea es comenzar a presentar estos casos y esta información. La siguiente, por favor. Y yo quería hablar de una experiencia muy interesante que se llama el Socorro Bot, que es una experiencia en México, que además yo creo que en Venezuela, bueno, podríamos hacer algo muy parecido, que es un chatbot, ¿ok? Es un chatbot por el WhatsApp, desarrollado por una organización que se llama Condatos, ¿ok? Una organización mexicana. Y la idea es que este chat, ¿ok? Este Socorro Bot apoye, perdón, Codeando México se llama la organización. La idea de este chatbot es que precisamente apoye a los familiares de las víctimas de desapariciones en todo lo que tiene que ver con el proceso de denuncia y reporte de personas desaparecidas. Entonces, claro, tú inicias una conversación en este chat, ¿ok? Y la conversación te permite y te va guiando para que realices todo el reporte de la desaparición y te va dando el paso a paso, ¿ok? Primero, bueno, allí haces el reporte y además personas especializadas te van dando la orientación para que levantes este reporte y le hagas un seguimiento. Otra cosa interesante es que puedes comunicarte de manera anónima, ¿ok? Para pedir la información de este paso a paso y además, según explicaron las que hicieron este sistema, esta información se guarda por cierta cantidad de tiempo y luego es eliminada del sistema, o sea, precisamente como una forma de protección de datos, ¿no? Yo estuve en un taller que ellas dictaron y es muy interesante y es muy sencilla la manera en que se puede generar esta herramienta. Incluso, sobre todo, ellas lo hicieron en WhatsApp, porque bueno, hay varias cosas que hay que analizar, por ejemplo, cuál es la red de mensajería más utilizada, si es el Telegram, si es el WhatsApp, ¿ok? Dependiendo del contexto de los países. Y en base a esto, mediante programación sencilla, tú puedes diseñar este tipo de herramienta, ¿ok? Claro, aquí lo más importante es ese paso a paso y esa manera en que, bueno, en que puedes ir guiando a estos familiares para que puedan realizar todo este proceso de reporte y de seguimiento del reporte. Y bueno, ya en México sabemos toda la problemática que hay asociada con el tema de las desapariciones de personas y bueno, y todas las organizaciones que existen, como el de las madres buscadoras. Entonces, además, estas compañeras que diseñaron esta herramienta hicieron, podríamos decirlo así, un comité de asesoría con familiares de víctimas de desapariciones y con estas organizaciones. Entonces es una experiencia muy interesante que yo creo que sería eh, una ganancia emularla en muchos países, ¿no? La siguiente, por favor. Y bueno, algunas recomendaciones para el Estado venezolano que hemos hecho desde el espacio que tenemos, ¿no? Y veo que hay un micrófono abierto, entonces sí, pueden cerrar ese micrófono. Ok, gracias. Entonces, bueno, y aquí, porque son más, ¿ok? Las recomendaciones, aquí los vas a decir de manera muy rápida. Bueno, la primera recomendación es a la Asamblea Nacional y aquí ya yo hablé de esto, que tiene que ver con que tiene que, dentro de lo que es la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, es importante que se tipifique el delito de desapariciones de niñas, adolescentes y mujeres como una forma y delito de violencia basada en género, ¿ok? Esto, bueno, esto se hizo
pero no entró en lo que fue la segunda reforma de la ley en el año 2021. Entonces tenemos que seguir generando la incidencia para esto. La siguiente, por favor. Porque además, como vimos, existe una relación directa de las desapariciones con otros tipos de violencia de género dirigida a mujeres, niñas y adolescentes. Al Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz, la creación y automatización del Registro Nacional de Personas Desaparecidas o Extraviadas en Venezuela, a cargo del Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses, el CENAMEF. Igualmente, otra recomendación, bueno, es la creación de la alarma, de la alerta, como existe en otros países, ¿ok? En base a todo lo que tiene que ver con las desapariciones de personas, porque sabemos que en Venezuela no existe, ¿ok? Y bueno, podemos verlo con el último caso de femicidio, que se presume que es un femicidio que ocurrió, bueno, ocurrió ayer, que fue una chica en el estado de Aragua, que fue a su clase en la universidad, fue al baño, no volvió, los familiares fueron a hacer la denuncia, ¿ok? Las familiares y los familiares fueron a hacer la denuncia a los cuerpos de seguridad del Estado. Los cuerpos de seguridad dijeron que tenía que pasar de 48 horas por lo menos para que pudieran hacer el levantamiento como persona desaparecida. Y el día de ayer, su cuerpo apareció en un descampado en la universidad. Apareció asesinado. Entonces, como vemos, al no existir una alerta, una alarma, ¿ok? Estamos en altas condiciones de vulnerabilidad. Entonces es importante que hagamos incidencia con relación a esto, todas las organizaciones. Y bueno, y las recomendaciones a las organizaciones de la sociedad civil es la necesidad de unir voluntades y exigir al Estado venezolano el cumplimiento efectivo de la Recomendación General número 2 del año 2018 del Comité de Expertas del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belén do Pará, asumiendo las obligaciones allí establecidas, que precisamente habla de todo este tema de las desapariciones de mujeres, niñas y adolescentes. Entonces, bueno, hasta acá llega mi presentación y de verdad, bueno, muchísimas gracias por el espacio y por la atención. Muchísimas gracias, Jaime. De verdad, extraordinarias las ponentes del día de hoy. Me siento orgullosa. Aparte que tengo una relación con las dos, de verdad, a quienes admiro y aprecio muchísimo. A Viviana, a Jaime, muchísimas gracias. Fíjense, en el Facebook estamos transmitiendo y por esta vía, por Zoom, no hemos tenido, digamos, preguntas, solamente algunos comentarios. Y en este sentido, el comentario de las horas, porque, ¿qué pasa? Y aquí quisiera la experiencia también de Viviana, porque en Venezuela se suele pensar que, o sea, digamos que una persona está desaparecida si transcurren 24, 48 horas, hasta 72 horas colocan. Cuando yo les pregunté a algunos funcionarios o funcionarias, me decían, no, eso no aparece en ningún sitio, o sea, en ninguna normativa, o sea, que diga aquí en este artículo está, pero lo piden la institucionalidad. Y en ese sentido, Viviana, quisiera saber qué experiencia tienen en Argentina con respecto a este plazo que exigen algunas instituciones. Si esto pasaba años antes, lo mismo que les pasa a ustedes, hasta que, bueno, por suerte hubo todo un cambio, ¿no? Con la existencia de la alerta Sofía, el sistema este que dije de información, un montón de cosas, y un instructivo que dijimos tiene que venir del Estado, porque lo que Aimé, me encantó, Aimé, tu exposición, pero yo sigo creyendo que la sociedad civil tiene que ser como colaboradora del Estado, pero el Estado tiene que ser el principal responsable de obtener esa información, porque tiene los recursos, porque tiene acceso a información que no tenemos la sociedad civil, que podemos juntarla de pedirles a la policía de algún lugar, la prensa, porque por ejemplo, en el caso de los femicidios, en una época se hacía una organización que hacía un índice de femicidio por la que aparecía en la prensa, pero nunca es completa ni es totalmente verdadera.
O sea, quienes tienen las herramientas para poder decir cuántas personas desaparecidas hay, quiénes fueron encontradas, quiénes todavía están desaparecidas, de dónde son, las edades, todo es el Estado. Entonces, hay que hacer responsable al Estado, en primer lugar, de esto, así que me parece eso. Y en segundo lugar, el Estado asumió este tema de decir, bueno, no son 48 horas ni 72 horas, ¿no? Instruir del Ministerio de Justicia y de Seguridad instructivos, tanto para la policía como para la justicia, de que no se puede esperar que inmediatamente tienen que entrar la búsqueda de esa persona con los indicadores correspondientes que tiene que hacerlos quien toma la denuncia, ¿no? Para presumir qué tipo de situación puede haber ocurrido. Nosotros colaboramos muchísimo en la búsqueda a través de redes sociales, de todo, con la prensa, ¿no? De hacer público casos donde, sobre todo cuando son niños y niñas, ¿no? Pero sí creo que la responsabilidad primordial tiene que ser del Estado. No pueden endilgarnos a nosotras, pobres sociedades civiles, organizaciones sociales, sin recursos, una tarea tremenda, ¿no? Como es dar cuenta de los datos y de la búsqueda inmediata que tiene que ver también con las fronteras, ¿no? Por ejemplo, para que no pueda salir del país, para eso hay que hacerlo de forma inmediata, no esperar 48 horas. En 48 horas ya te la sacaron del país. Entonces, Y esto ya no tiene que puede ser, recuperar, y ya no la ya puedes está, rescatar. no lo podés, ¿Sí? exactamente. Entonces tiene que ser en forma inmediata y eso hay que reclamarle todo el tiempo a nuestros gobiernos. Es responsabilidad del gobierno, creo. Muchísimas gracias, Viviana. Y Aimé, si quieres agregar algo a este plazo o lapso que, o sea, que todavía se exige aquí en Venezuela y que no Bueno, tenemos no, tiempo de alerta. lo que ya dije, ¿no? En la presentación, o sea, no es posible que tengas que esperar esa cantidad de tiempo y vean los casos que pasan. O sea, este caso, y en redes sociales apareció un familiar de esta muchacha asesinada en el estado de Aragua, diciendo, echando el cuento, pues explicando, mira, fuimos y nos dijeron esta cantidad de tiempo, 48 horas por lo menos, para buscarla. Y al día siguiente aparece muerta. Muerta no asesinada, porque la mataron, ¿no? Y eso lo vemos con X cantidad de casos. Y recojo lo que dice Viviana, que el Estado es responsable de esto. O sea, existen X cantidad de alertas, alarmas, ¿ok? En diversos países, incluso enfocado en si son niños, si son adolescentes, con el tema de la cantidad de tiempo, ¿no? Y acá en Venezuela todavía no se hace un llamado de atención con relación a eso. Además, que sabemos todo el tema del incremento con relación a las redes de trata. O sea, eso no, aquí no estamos diciendo algo que sea nuevo, que no se sepa. O sea, cada vez más estamos viendo como en Venezuela pasó de ser un país de tránsito de trata a ser un país de captación. Y no solo para trata afuera, sino para redes de trata interna, ¿no? Que lo estamos viendo dentro del arco minero y por eso insisto tanto con este tema del arco minero, porque allá hay niñas, hay adolescentes, hay mujeres que son captadas en Caracas, captadas en Miranda, captadas en Aragua y que son en Anzoátegui, donde estás tú, reina, y que son trasladadas a esas minas, ¿ok? Para ser explotadas, abusadas. Igualmente con el tema de los recintos penitenciarios. Y lo vimos con todo el tema de Tocorón, con todas estas, todo este tema que hicieron, que se metieron en la cárcel, que sacaron a los presos, los trasladaron, todo lo que había adentro. ¿Ok? Y la misma noticia te lo dice. O sea, camionetas por puesto, donde hay 15 muchachas adolescentes. Estamos hablando de edades de 14, 15, 16, 17 jóvenes que las iban a trasladar a la cárcel, ¿no? La misma noticia te lo dice y lo dice los mismos cuerpos de seguridad del Estado. Entonces, tenemos que hacer la incidencia para que entre dentro de la ley, pero además para que exista la alerta, pero además que entre países, aún más sabiendo toda la problemática asociada a las redes de trata transnacionales, tienen que haber acuerdos, ¿ok? Tienen que haber protocolos conjuntos, que esa es otra cosa que vemos que no necesariamente existe. Se están viendo, son organizaciones haciendo
rescate y acompañamiento a mujeres y adolescentes y niñas que son tratadas en otros países. Y entonces se hace la triangulación a través de organizaciones y bueno, el Estado apoya, pero no toma, a ver, no toma, Es que no como hay diríamos acá, protocolo. Sí, toma por los cachos, pero aparte ¿sabes? tomando en cuenta, Aimé, que en el tema de trata es crimen organizado, donde no solamente está en juego la seguridad de la víctima, sino la nuestra. Nosotros no podemos, viste, hacernos cargo de que nos puedan ser víctima también nosotras de esa situación. Tiene que ser el Estado que tiene que dar la protección y encargarse de ser quien busca, quien rescata, quien asiste. Tiene que ser el Estado. No, y coincido totalmente contigo en eso, o sea, no es posible que sean las organizaciones las que estén haciendo ese trabajo. Además, en Venezuela hay supuestamente un plan relacionado con el tema de la trata, pero es un plan que ni siquiera se ha presentado públicamente, Es ¿no? que no sabemos ni siquiera qué tiene. O sea, ni que no ha sido presentado, no disponemos de él y que aparte hemos tenido situaciones de personas desaparecidas fuera de nuestras fronteras y no existe un protocolo. No hay un protocolo de qué hacer si un venezolano o venezolana desaparece en contextos de movilidad fuera de nuestras fronteras. No hay ese acompañamiento por parte de las autoridades, el consulado, de qué hacer, cómo asistir. O sea, esa información no la tienen las personas y esto genera una sensación, bueno, uno dice una sensación, pero es que una desprotección. Como bien señalan en el chat, Alinis, que está aquí, gracias compañera, la debida diligencia es fundamental por parte del Estado. Hernando dice que en Colombia también para buscar a alguien la policía te pide esperar 48 horas a partir de la denuncia. Y en Chile, la compañera Erika, qué importante que se realicen campañas de difusión sobre este tema. En Chile no se habla nada. Y en este sentido, la recomendación general número 2 del 2018 sí decía que en América del Sur, Centroamérica, casi no se habla de las desapariciones. Hay muy pocos países, creo que Argentina es uno de los muy pocos que tiene registro y que tiene la legislación y protocolos de búsqueda, investigación y rescate, porque muy pocos países tienen o saben qué hacer en caso de una desaparición. Y ojo, en el caso de una desaparición, cada minuto, cada segundo cuenta porque se puede perder esa persona o sea, y no encontrarla. De hecho, tenemos en Venezuela desapariciones de más de 7 años. El caso de Jennifer Mora, que pueden ver en nuestras redes sociales y que Aimé ha seguido desde hace más de 7 años, está desaparecida la venezolana Jennifer Mora y no sabemos dónde está. No, y el caso, bueno, un caso que yo he hablado con Reina de una amiga, ¿ok? De unas familiares, las primas de una amiga, muy amiga mía, que ya se desapareció, o sea, la desaparición de esas niñas son dos primas de 15 años, fue hace 18 años, ¿ok? 18 años y no se sabe a ciencia cierta, a estas alturas no se sabe nada, eso fue en el año 2005, en agosto del 2005, en el Festival Mundial de la Juventud, acá en Caracas, y ellas fueron al festival, salieron del poliedro y se desaparecieron. O sea, más nunca se supo de esas niñas, de esas adolescentes, y incluso una de las madres falleció. O sea, con todo este tema, falleció una de las madres y bueno, una de las madres sí está viva y ellos están viendo cómo retoman otra vez el caso. Pero, o sea, a mí me impresiona mucho eso. 18 años tiene ese caso de esas dos muchachas. Entonces, y el caso de Jennifer Sí, Mora, o sea, hay montón, acá hay muchos casos, pero, a ver, siento que no sé, no termina de verse como una problemática estructural, sino que se ve fragmentado. Bueno, se desapareció, se perdió, se fue, y no se ve como un problema, una problemática estructural asociada al tema de la violencia de género dirigida a las mujeres, ¿no? Por eso es que tenemos que hacer incidencia para que eso cambie. Ujú. exactamente.
Muchísimas gracias, Viviana y Me. ¿Quieren dar unas últimas palabras de despedida y cierre de este seminario? Que ustedes han sido siempre invitadas y este es su espacio para ustedes, por y para ustedes. Y a todas las compañeras que nos han acompañado, muchísimas gracias. Aimé, Viviana, si quieres, Viviana, comentar. Sí, en primer lugar, muchas gracias, Reina, por siempre invitarme y poder hablar y contar no solamente el trabajo nuestro, sino también lo que hay en nuestro país, ¿no? Como está, que bueno, esperemos que con el nuevo gobierno, porque la verdad que estoy bastante asustada al respecto, como que estas cosas no cambien, ¿no? Que no haya un retroceso y tengamos que volver otra vez a pedir que funcionen las herramientas que hoy tenemos en el Estado, ¿no? Me parece eso muy importante. Y en segundo lugar, que tal vez podríamos también nosotras como organizaciones sociales empezar a avanzar tal vez con protocolos nuestros, porque, viste, qué cosas, porque, digamos, cómo podemos ayudarnos entre países que no solamente dando información, sino también a veces con la búsqueda de personas, porque sobre todo en el tema de Venezuela, que yo siempre digo que en los primeros tiempos lo que llegaban, la población que llegaba a Argentina de Venezuela era más de clase media, que venía en avión, y que hoy las vemos porque yo tomo un Uber y capaz que me están hablando y es un venezolano que está manejando o atendiendo un teléfono o en un comercio, pero hoy están llegando también los que se fueron desplazando vía terrestre, la gente, la población más vulnerable que está llegando a nuestro país y que están apareciendo casos de trata de personas de origen venezolano que antes no lo teníamos. Teníamos colombianas, sí había, pero no tanto venezolanas que hoy tenemos, sí. Y en un momento del mundo, pues no solamente de nuestro país, en donde va a aumentar la explotación y la trata, por una cuestión que aumenta la pobreza, a, eh, están apareciendo cada vez gobiernos de tinte más de derecha, donde lo que tenemos es la negación de derechos. En nuestro país se dice que todo es mercado, que vos podés vender un río, podés vender un órgano, podés vender un hijo, ¿no? Si sos, que todo es comercializable. En este contexto, lo que va a pasar es un aumento de la explotación y trata de esas personas, no solamente en tema sexual, sino también laboral, ¿no? Empecemos en el tema laboral, donde si todo no hay, el Estado no va a intervenir en nada impidiendo la explotación de las personas, bueno, en función de la rentabilidad del privado, la persona va a tener que aceptar cualquier cosa para poder tener algún tipo de ingreso. Entonces, los próximos años son años donde las organizaciones tenemos que tener mucho trabajo. Muchísimas gracias, Viviana. Adelante, Aime. Y muy Bueno, buena recomendación. bueno, recojo lo que dice Viviana. Yo creo que, bueno, que sí, va en estos contextos, además de un capitalismo neoliberal salvaje que nos está atacando a todos, que está presente en todos los países, lo que puede pasar precisamente tiene que ver con esto, ¿no? Con este tema del incremento de las redes de trata y explotación de las personas. Y que bueno, lo estamos viendo en Venezuela, ¿no? Desgraciadamente. Entonces, ¿qué creo yo? Bueno, tenemos que generar espacios de incidencia, tenemos que generar estos espacios de encuentro y también tenemos que generar herramientas de apoyo, ¿no? Ciertamente el Estado tiene, o sea, el deber, los Estados tienen el deber de encargarse de estos temas, pero nosotras, bueno, en base a la incidencia, a la constancia, y sabemos que a veces nos desgastamos, pero tenemos que remoralizarnos entre nosotras y generar estos espacios de encuentro, ¿no? Y espacios de encuentro a lo interno de los países, pero también a lo externo, ¿no? Yo creo que el internacionalismo también siempre nos moraliza, nos da ideas, nos sirve para tejer redes, porque además sabemos que a veces los estados echan para atrás, pero si nosotras estamos luchando por nuestros derechos, bueno,
va a ser más difícil, por lo menos. Entonces vamos a hacérsela difícil, ¿no? Sería como mi mensaje. Muchísimas gracias a las compañeras, a Aimé, Viviana, por su presentación el día de hoy. Muchísimas gracias a cada persona que nos acompañó. Voy a dejar de transmitir por Facebook, pero nos quedamos para la foto final. Muchísimas gracias. Voy a colocar esto al Facebook y seguimos.